Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes ya 22 de abril, la verdad que el tiempo pasa más que volando, sinceramente. Conmigo, a mi izquierda, cuento con el pastor Alberto Ares. Alberto, pastor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien, la verdad que bien. Gracias a Dios, todo bien. No nos podemos quejar. Pastor de Vida Nueva, bueno, un lunes más, Despertando con Jesús, un programa que quizás ha causado una polémica de 51 comentarios prácticamente. En ese, porque muchas veces mucha gente se queda con el titular, ¿no? Es decir, mucha gente se queda con lo que dice el pastor Alberto Ares, dice, y ya está, no entran a escuchar o no entran a ver y directamente opinan, ¿no? Claro. No sé. Como te decía antes, aquí podemos tocar todos los temas, se puede hablar absolutamente de todo, de sexualidad, de brujería, se puede hablar de todo, pero como tú saques a la palestra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí se revuelca todo. Y entonces, pues bueno, pues yo ya antes de empezar el primer programa te lo comenté, sí. ¿Estás preparado para las críticas? No, estás preparado para las críticas porque te van a caer, pero también muchos halagos. Sí, Han llamado valiente por todas partes, porque es de valiente lo que estás haciendo, también hay que reconocerlo. Por supuesto, sí, muchísimos halagos, la verdad. Justamente en la tarde de este viernes recibía el halago de el marido de Elizabeth, que Cristian creo que se llama. Sí, Cristian, sí. De que decía que tenía, una parte más grande de hemorrojables. Bueno, yo creo que se está haciendo un trabajo bueno, creo yo, y llevando un mensaje de fe a quien quiera escucharlo. Claro. No obligamos a nadie, ¿no? Exactamente, sí. Aquí se habla, se comparte, se transmite una idea y quien la quiera recibir o quien la quiera escuchar, bienvenido, y si no, tan sencillo es como hacer así la palanquita de la emisora y listo. Y cambiar. Bueno, la semana pasada te comentaba que hoy íbamos a tocar varios temas y uno de ellos es la creación del mundo, porque mis hijos, por ejemplo, mi hija sobre todo, que tiene 7 años, dice: ¿y cómo va a crear Dios el mundo en 7 días y al séptimo descansó y demás? Bueno, coméntanos un poco, pastor, si le parece, cómo se crea el mundo. Pues mira, efectivamente, la Biblia comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, diciéndonos: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se muestra como el creador en todo momento. La Biblia también muestra a nuestro Dios como el Shaddai, el todopoderoso, no un Dios poderoso, que es diferente, el todopoderoso. Él tiene el poder de crear, y de crear algo que nosotros no tenemos ese poder, que es crear de la nada, porque nosotros podemos coger 4 palos y hacer una silla, podemos coger algo, una materia prima y hacer algo, pero Dios lo que hace es crear de la nada. Y desde el principio de la Biblia se nos muestra que Él creó los cielos y la tierra en 7 días. Y bueno, hay algo muy curioso en la Biblia, y es que Él no va a tratar nunca de convencernos. Él nunca va a tratar de decir: mira, yo sí creé los cielos, creé la tierra por esto. Hay muchos argumentos que nos pueden demostrar a creer, lógicamente, la existencia de un Dios, los grandes científicos. Te estoy hablando de los grandes, los pesos pesados de la ciencia. Pues todos afirman que hay una fuerza inteligente detrás de toda la creación. Algunos creen en el Señor, otros pues lo llaman de otras maneras, pero lógicamente hay una cabeza pensante detrás de toda la creación, la exactitud, la plenitud, absolutamente todo. Y sí, en 7 días, que todo tiene un paso y todo tiene un orden, Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que nuestros ojos ven y lo que no ven. Bien, oye, yo por ejemplo he dicho muchas veces en la radio, en las editoriales de 9:30 a 10, que oye, creó al hombre, pero después creó a lo más maravilloso que fue la mujer, es decir, Adán, Eva, ¿no? ¿Cómo es? Primero hizo la prueba y luego hizo la perfección. ¿Verdad? O sea, hizo un boceto con nosotros. Igual, exactamente hizo igual. Un boceto con nosotros y después ella lo corrigió, hizo la perfección con la mujer. Correcto. Efectivamente, Dios creó a Adán, al primer hombre, al primer ser viviente, como lo dice la Biblia. Adán viene del nombre porque hay varios tipos de tierra, y la tierra donde Dios lo puso, que es el Edén, se llama Adamá, y de ahí viene el nombre de Adán, porque lo creó de la tierra, del barro, y lo formó hasta que Él nos sopló, dice la Biblia, ese aliento de vida sobre Adán. Era un muñeco de barro, pero Dios en un momento dado sopló ese aliento de vida y se creó ese ser viviente. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase. Fíjate, porque esto es muy interesante, David, porque Dios creó al hombre para trabajar. Algunos ven el trabajo como una maldición después de la caída del pecado: con el sudor de tu frente comerás el pan, y el trabajo es una maldición. No. Antes de la caída del pecado, Dios creó al hombre, dice la Biblia literalmente, para que lo labrase, para que lo guardase, para trabajar. ¿Qué pasa? Que iban pasando los días y dice Dios que vio a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, la soledad para el hombre no es buena. Así que le hizo caer en un profundo sueño
y creó a una mujer. Algunos han dicho que ese profundo sueño es el enamoramiento. Ajá. Cuando uno está enamorado, está como enajenado, como está en las nubes, ¿no? Está en las nubes. Sí, total. No tiene nada que ver, pero No bueno, algunas veces he escuchado eso, como que el profundo sueño del que habla Génesis es del enamoramiento, pero no tiene, fuera de bromas, no tiene nada que ver. Le hizo caer anestesiado por completo de su propia carne, de la mitad de su cuerpo, no de los pies como para pisarlo, no de la cabeza para enseñorearse, sino de la mitad. Sacó a la mujer, ¿verdad?, igualitaria totalmente, y formó a su ayuda idónea. Así dice la Biblia, la mujer es la ayuda idónea. Y después pasa algo que me gustaría que lo comentases, ¿no? El tema, porque también creo que lo has comentado en algunas prédicas, el tema de la manzana. Sí. ¿No? ¿Cómo es eso? Hay que aclarar que la Biblia no dice que es una manzana, es un fruto. Ah. No sé de quién se ocurrió la maravillosa ¿Verdad? idea de que es una manzana, pudiera Pues ser... yo toda mi vida he pensado que era la manzana. Sí, todo el mundo, porque siempre se ha escenificado así, ¿verdad? Y algunos carteles, dibujos, ilustraciones, siempre se nos ha presentado como la manzana. Pero no, en ningún momento dice que era una manzana. Puede ser, entre Sí. tantas frutas que hay. Y Dios creó al hombre, vuelvo y repito, lo puso en un huerto inmenso, la Biblia da más o menos las medidas, inmenso, y le dijo, miren, pueden tocar absolutamente todo lo que está aquí es para ustedes. De todo árbol pueden comer, había cientos de miles de árboles ahí, dice, menos de este. ¿Y dónde fue el hombre a comer? A ese. Es que basta que se nos diga esto no, para que se despierte en nosotros algo, ¿verdad? ¿Y de dónde fueron a comer? De ese. Y efectivamente pues comieron y desobedecieron a Dios. El pecado no está en comer la manzana, el pecado estuvo en desobedecer la orden que Dios dio. El paraíso, ese es el paraíso. Cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Es decir, el paraíso es donde estaba Adán y Eva. No, se le conoce así, no. El paraíso, el Edén, que es el huerto, existe. No se sabe la ubicación exacta, pero más o menos la Biblia, por unos nombres de ríos que da, si no me equivoco, está el Éufrates, hay varios ríos, se sabe más o menos la ubicación. Pero no, el paraíso es donde uno va a ir a la eternidad. Eso es lo que la Biblia denomina también el cielo. Cuando a Jesús lo crucificaron sucede algo muy interesante, y es que no murió solo. La Biblia nos enseña que tanto a su derecha como a su izquierda había también dos crucificados, dos ladrones, sí, dice la Biblia. Sí. Y uno de ellos no quiso creer, incluso se medio burló del Señor. Si tanto dices que eres hijo de Dios, pues manda a que baje. Pero hubo uno que sí creyó. Acuérdate de mí, le dijo el otro ladrón. Y el Señor le dijo una frase muy interesante, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en esa eternidad, en ese cielo. El paraíso es el lugar donde vamos a estar por la eternidad, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. La Biblia presenta el cielo en el libro del Apocalipsis como un lugar donde ya no habrá más llanto, más dolor, un lugar precioso. Siempre me ha llamado la atención que creo que la Biblia habla muy poco del cielo, para el tiempo que vamos a estar allí, que es una eternidad. Sí, ¿verdad? Pero creo que son como algunas puntadas que nos da Dios como para ponernos ese caramelo en la boca, y no sé lo que nos tendrá preparado ahí arriba el Señor, pero sin duda alguna algo hermoso y bien precioso tiene que ser. Cuando toman del fruto prohibido, sí. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que sus ojos se abrieron y empezaron a conocer que había un pecado. Lo primero que hacen es cubrirse. Ellos estaban desnudos, no se habían no es que no se habían dado cuenta, pero no estaba el sentido de pudor, de vergüenza, no estaba la maldad de esa mirada nociva, de esa mirada sexual. Entonces lo primero que hizo fue cubrirse, se avergonzaron de sus partes, ¿verdad? Y se tuvieron que coser como unas pieles para esconderse. Y también lo más interesante es que Adán se escondió de Dios. La Biblia dice que la presencia de Dios caminaba literalmente por el huerto del Edén, y podían estar hablando Adán y Eva con Dios, pero en ese momento Adán se esconde detrás de un árbol, y entonces el Señor dice, oye, ¿y dónde está Adán? No, es que estoy aquí, es porque comí del fruto, tuve miedo y me escondí. Y es cuando, creo que te lo dije la semana pasada o la anterior, cuando Dios le dijo, bueno, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo, verdad? Lo que hicieron fue esconderse, se abrió su mundo, conocieron lo que es el pecado. Una vez conocemos el pecado, nos invade la culpa, nos invade la vergüenza, nos escondemos de Dios. Por eso cuando hay gente que deja de asistir a la iglesia, que yo ya no los veo, digo, algo ha pasado. Se están escondiendo de Dios. Entonces los llamo, bueno, miles de argumentos te pueden dar, y cada uno, por supuesto, que diga lo que quiera, pero cuando uno se esconde de Dios es porque hay pecado en sus vidas. Aprovechando lo que estás comentando, ¿no? El pasado domingo en el culto, que fue José Manuel Sierra, sí. Comentaba que el peor día para un pastor es el lunes. Sí.
Eso será para él. Para mí es el domingo. El lunes también, pero para mí es el sábado y el domingo son los peores días, pero por el estrés que me causa el predicar. Yo me concentro mucho para predicar y me pongo muy nervioso y son un poco, quizá no es la palabra, pero días agónicos para mí, de mucho nerviosismo. Y el lunes sí, quizá te sale el cansancio acumulado de la semana, de la presión del fin de semana, de la iglesia. Nosotros aquí estamos atendiendo 2 iglesias, son 2 cultos en los domingos y te empieza a bombardear la mente de pensamiento. Oye, fulano no vino a la iglesia, oye, ¿qué habrá pasado? Oye, le vi cara triste a este hermano o a esta hermana. Entonces piensas mucho. Pero sí, puede ser que para él sea el lunes, pero no, para mí sin duda alguna es el sábado y el domingo, el peor día de la semana. El fin de semana, ¿no? Sí, peor día en cuanto a estrés. Sí, me imagino. Sí. Por cierto, antes de comentar, de seguir con la charla, que está muy buena, ¿qué tal estuvo ese encuentro con José Manuel Sierra? Se puso indispuesto, lo comentaba él también en ese culto. ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí de maravilla, sí, muy bien. Y yo creo que él también, que le gustó bastante. Es verdad que se puso muy malo. De hecho, el lunes cuando lo llevamos temprano para el aeropuerto tuvimos que parar, que se tuvo que bajar a vomitar. No sé si fue un virus estomacal o algo, pero mal. Y eso que el domingo no comió absolutamente nada. Nos paramos para ir a Puerto a tomar un café únicamente, es lo que comió en todo el día. Salimos del culto de Puerto y luego por el domingo aquí en la tarde, el Morrojable, acabó el culto y se tuvo que ir. De hecho, aquí en la alabanza, en el tiempo de la alabanza, él tuvo que estar sentado. No, estaba malo. Y esa noche, del domingo al lunes, la pasó fatal. Pero de resto quedó contento. Oye, pero la verdad que la prédica que hizo, sinceramente, oye, sobre todo cuando contó el pasaje que tuvo con unos que dijeron allí, te vamos a echar de aquí y demás, la verdad que impresiona, sinceramente. No, ese hombre, con perdón de la expresión, es un titán. Yo como predicador, para mí no hay otro como él. Aprendo mucho, bebo mucho de su sabiduría, de lo que él predica y todo, y para mí no hay otro como él en cuanto a maestro. Y me hubiera gustado que lo pudieras hacer una entrevista, Dios mediante, la próxima visita, a ver si sale, porque ese hombre es una fuente de riqueza, una fuente de sabiduría, pero tremenda. Cuando Dios se da cuenta del pecado, los echa directamente del paraíso, ¿cómo es? Sí, tiene que echarlos literalmente, porque la Biblia dice que el pecado es un muro de separación con Dios. Nosotros cuando pecamos, no es que Dios ponga el muro, no, es que nosotros hemos puesto ese muro. Y entonces Dios, que es santo, no puede cohabitar con el pecado. Entonces tiene que crear una separación y los tiene que sacar del Edén. Y directamente se supone, creo yo, ¿no? Dicho, vienen a la tierra, aquí a... No, el Edén estaba en la tierra. Claro. Pues me acabas de dejar está en la tierra. Totalmente, el Edén, ese jardín, ese huerto, está en la tierra. De hecho, vuelvo y repito, en Génesis podríamos buscar el versículo, habla de unos ríos que le bordean. O sea, más o menos, no se puede decir esta es la ubicación exacta, pero más o menos se sabe más o menos por dónde está. Es un lugar físico aquí en la tierra. ¿Y a dónde acuden? ¿A dónde...? Pues fuera de ese jardín, pues a caminar errantes como nosotros en el mundo, a buscarse un poco la vida. Claro, exactamente, a empezar a morar con el pecado, con deseo de acercarse a Dios, pero hay algo ya, una naturaleza pecadora, una naturaleza pecaminosa que empieza a surgir en el hombre y que nosotros queremos acercarnos a Dios, pero ese pecado parece que nos va tirando. Pablo llega a decir en un momento dado, el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? El apóstol Pablo, que no es uno como nosotros, es uno de los grandes, y él decía es que batallar con el pecado es casi imposible. Por eso dependemos tanto de Dios, porque batallar con el pecado con nuestras propias fuerzas, no, estamos vendidos. Porque yo creo, corrígeme si me equivoco, creo que hay un pasaje que Adán le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a Eva parirás con dolor. Exactamente, esas son una de las cuantas consecuencias que trajo, sí. Pues se ve que antes del pecado, pues trabajar era más deleitoso, o menos gravoso, menos trabajoso, ¿verdad? No había sudor, pero ahora no, hará sudor y la tierra te va a producir espinos, cardos, vas a sufrir, a la mujer con dolor parirás tus hijos, y sí, es que todo trae su consecuencia, y el pecado, que por cierto, la Biblia dice del pecado que es sabroso es al hombre el pan de mentiras, dice Proverbios, pero es que las consecuencias son terribles. Entonces uno tiene que poner en balanza, decir, vale, el pecado en este momento me puede producir un placer, oye, pero las consecuencias, la primera consecuencia es faltar a nuestro Dios, fallarle a Él, pero es que luego vienen unas consecuencias también tremendas para nosotros y para los nuestros. Yo quería dejar los pecados para la semana que viene, pero me interesa porque, claro, evidentemente, cuando pecamos, es decir, porque todos pecamos en algún momento de la vida, evidentemente todos.
¿qué debemos de hacer para limpiar arrepentir, ese pecado? La Biblia dice en la primera carta de Juan que cuando nosotros nos arrepentimos, Jesús es fiel y justo para perdonar, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Y eso es muy interesante lo que dice ese texto, porque no solamente Jesús nos perdona, Dios nos perdona, sino que aparte dice, te limpia de la maldad. ¿Por qué? Porque el pecado nos mancha. Uno consume un pecado, llámese cual sea, y eso te contamina la mente, te contamina los ojos, te contamina la manera de hablar, te ensucia el corazón, te ensucia el alma, y cuando uno se arrepiente verdaderamente, porque hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento porque me has pillado con las manos en la masa, lo que nosotros conocemos como las lágrimas de cocodrilo, ya no lo vuelvo a hacer, porque te hemos pillado. Y luego está el arrepentimiento de, Dios mío, ¿qué he hecho? He fallado al Señor, y ahí hay un quebranto en el corazón y pedimos perdón. Y el Señor, hay un versículo muy bonito que dice que coge nuestros pecados, es una metáfora, no es literal, que coge nuestros pecados y lo tira a lo profundo del mar. El profundo del mar es donde el hombre nunca ha llegado, es como que se olvida de esos pecados y nos limpia, nos quita toda culpabilidad. Muy hermoso ese pasaje. Es interesante, el tema de los pecados lo vamos a tratar la semana que viene, sobre todo también los 10 mandamientos, cómo surge, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que es interesante. El tema del purgatorio, porque yo también he estado leyendo un poco y demás. ¿Qué es el purgatorio? Tenemos que partir de que el purgatorio no existe, es un invento que alguien, no me digas quién se ha inventado, yo creo que un poquito para aliviar las conciencias, pero a la vez que alivia las conciencias, ha transversado por completo el mensaje de Dios. La Biblia dice que nosotros somos los que decidimos aquí en tierra qué queremos con nuestra eternidad, si ir al cielo o ir al infierno. El purgatorio, sobre todo para los católicos, es un lugar donde cuando una persona muere, el alma, antes de ir al cielo o al infierno, va como a un lugar de reposo, un lugar de descanso, una sala de espera para que nos podamos entender, y va ahí. Y entonces, si mucha gente aquí en la tierra hace oraciones, como que ese alma puede ser salva. Por eso en las escarapelas de los funerales siempre vas a leer esta frase, rogamos se haga una oración por su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por dicen, su eterno descanso. Exacto, porque dicen que si una persona muere, tú y yo nos ponemos a orar y no sé cuántos más, podemos sacar ese alma del purgatorio. Pero eso aparte de mentira, si fuese cierto, es una fuerte injusticia. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con un amigo mío que se llamaba, ya falleció, Miguel, que murió solo en su casa y se encontró a los 4 meses? Porque alguien le dio por llamarle, alguien le dio por visitarle y se lo encontró muerto, y después se lo encontraron muerto, y después de 4 meses y nadie pudo orar por él, por ese alma. O gente que muere y nadie lo sabe, o que no tenía conocidos creyentes que puedan orar. O sea, es que esta idea del purgatorio no tiene ni pies ni cabeza. Sí es verdad que puede salir de una enseñanza que la Biblia da en Lucas capítulo 15, si no recuerdo mal, o Lucas capítulo 16, cuando cuenta una parábola al Señor de que había un rico y un pobre que mueren. Porque al final los ricos y los pobres tienen algo en común, de que vamos a morir y vamos a acabar en el mismo sitio. Sin embargo, el rico, dice la Biblia, que se va al infierno, mientras que el pobre se va a un lugar que la Biblia lo denomina como el seno de Abraham. Pues el seno de Abraham, bueno, podríamos hablar en otro momento de esto, porque Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. A través de él vino el judaísmo, a través del judaísmo vino el cristianismo. Y bueno, el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Bueno, pues la Biblia dice que el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra, separado con una gran cima, con S, no con C. Cima significa hacia abajo, con un gran abismo, un gran hoyo que separaba y te ponía enfrente el infierno. Entonces, los del infierno podían ver a los que estaban en el seno de Abraham y viceversa, se podían ver. ¿Por qué existía ese lugar? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús es el único camino que lleva al Padre. Y entonces, antes de Jesús, no había un camino al Padre, no había un camino al cielo existente. Por lo tanto, cuando un creyente moría, se refugiaba en ese lugar llamado seno de Abraham. Cuando Cristo muere, esto sería un programa muy interesante, hablar de qué pasó esos 3 días, ¿verdad? Sí. Cuando Cristo muere, la Biblia dice que desciende a los infiernos. 3 días, el credo católico dice, descendió a los infiernos, ¿verdad? Y ahí está 3 días. Hay muchas teorías de eso, pero bueno, para no alargarme y para no aburrirte... No, a mí no me aburre, sinceramente te lo digo, no me aburre. Lo más probable es que el Señor no fuese al infierno como lugar de fuego, hay unas explicaciones y unos textos que me baso para eso, sino que fuese al lugar denominado el seno de Abraham. ¿Para qué?
para decirle a todos aquellos creyentes que habían muerto en el Señor, decirle, hay un camino, ese camino soy yo, ya tenemos acceso al Padre. Y entonces hay un pasaje en Efesios que dice, y se llevó cautiva la cautividad, todas esas almas que estaban en el seno de Abraham, se las llevó porque ya hay un camino, antes no había camino, antes de Cristo, ahora hay un camino que lleva al Padre. Así que el seno de Abraham, a partir de ese momento, deja de ser funcional, ya no existe, no tiene razón de existir, no tiene razón de ser, y algunos lo han alargado para decir que es el purgatorio, para no entrar tampoco en polémica, pero se creó también con un motivo de ganancia, porque hoy en día rogamos una oración por sus almas, pero siglos atrás era, bueno, si echas aquí unas cuantas monedas, el alma de fulano puede salir. Entonces, claro, si a mí me dicen, un familiar muere, si pagas tanto, este alma puede salir, yo doy lo que tenga y lo que no tengo, y me endeudo, ¿verdad? Es un negocio. Bueno, y al igual que, por ejemplo, que a lo mejor no viene al caso, pero por ejemplo en la católica, ¿no? Sí. Si pagas la gula, puedes comer carne en Semana Santa. Ah, sí. Es decir, no, es flipante, es decir, yo no entiendo. Sí. Bueno, pues tienen sus motivos. O sea, sabes que cuando me preguntaste hace 2 o 3 semanas atrás que fuimos a Alicante al Congreso, ¿te acuerdas? Correcto. Nos quedamos en un lugar que era católico, que era se llamaba, no sé qué, marianista. Y yo el primer día llegué, porque yo llegué unos días antes, y para cenar teníamos pescado, y al día siguiente para comer teníamos pescado, y para cenar pescado, y al día siguiente pescado, y digo, oye, y esto, y pescado rebozado, y pescado a la plancha, y pescado frito, y pescado, y no había ahí ni una pechuga de carne, no había un filete, no había nada. Entonces me da por preguntar, me dice, es que estamos en Semana Santa. Digo, que estamos en un lugar católico, ¿verdad? Y no nos pusieron carne, al final nos teníamos que ir al restaurante de enfrente, a un brasileño que había, que nos asaban ahí unos pedazos de carne. Oiga, las almas perdidas entonces no se pierde ninguna alma, es decir, ¿un alma va al infierno o va al cielo? Totalmente, no hay almas que están por ahí dando vueltas, perdidas, sin un rumbo. No, eso no tiene razón bíblica ninguna en absoluto. La Biblia dice que cuando una persona muere, ya literalmente dice el libro de Eclesiastés, ya no tiene nada más que ver, ya no tiene parte debajo del sol. Eso de que se te aparece una persona que ha fallecido y te habla, eso bíblicamente es incorrecto por completo. Cuando tú mueres, automáticamente tu espíritu y tu alma se van a su destino eterno. Ahora, antes comentabas una de las últimas cosas que tengo por aquí del tema de no ir a la iglesia, porque claro, hay mucha gente que es creyente, pero no practicante, ¿no? Sí. O está el chiste que dice, no, tampoco soy ATS, ¿no? Pero el tema de ser creyente pero no practicante, ¿qué dice la Biblia de ello? Pues la Biblia no pierde un segundo en semejantes cosas porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, pues si tú crees en algo, pues vives para ese algo. La Biblia dice que no forma parte de la familia de Dios el que cree, sino el que hace. Estos que están aquí haciendo la voluntad de mi Padre son mi familia, dijo Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. No se trata de creer, porque hay un versículo que está en el libro, en la carta a Santiago, que dice que aún los demonios creen. Todos creen al fin y al cabo. El ateísmo se acaba. ¿Cuándo? Cuando muere se acaba, porque vas a descubrir lo que hay. Entonces todos creen, pero el tema es, ¿estás viviendo en pos de esa creencia? No, yo soy creyente, pero no practicante. Nunca he entendido esa frase, de verdad. Porque, yo la decía, Yo la decía mucho. Pero no la entiendo. Sinceramente. Lo que pasa es que se nos ha inculcado, yo creo, una creencia un poco de fiesta, ¿verdad? Yo cuando era adolescente Perdón que lo corte, yo por ejemplo, y lo voy a decir sinceramente, las misas del catolicismo, para mí son un coñazo, sinceramente. No, te lo digo en serio. Sí. Y yo, por ejemplo, ir al culto aquí, que fui el pasado domingo, para mí es decir, están hablando, pero evidentemente me siento hasta identificado. Es decir, la verdad que es diferente, es distinto. Sí, es distinto. Es muy distinto. Tú sabes que yo la primera vez que pisé una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, te estoy hablando con 15, 16 años, como yo soy creyente desde niño, vengo del catolicismo, soy creyente desde niño, yo incluso llegué a decir, esto es una falta de respeto. La gente aplaudiendo, la gente feliz. Yo dije, esto es una falta de respeto, que en la iglesia, en la casa del Señor, están aplaudiendo o estén con esta alegría. Claro, porque no entendía, porque mi mente era entrar y no digan nada. Silencio. Callado, aquí no se puede hacer nada, aquí el que tiene la voz cantante es este hombre que te dice puesto en pie, puesto abajo y todo esto, y repite conmigo y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, es diferente, y gracias a Dios que también hay cosas diferentes para no aburrirnos, pero bueno, yo me quedo con mi culto. Es distinto, muy, ya digo, se empieza cantando, ¿no? Creo que empiezan cantando y después es cuando
está la prédica, ¿no? Sí, exactamente. Primero empezamos a cantar, como dice la Biblia, cuando nos reunimos que haya salmos entre ustedes, dice la carta a los Corintios. Por eso siempre solemos empezar, pues bueno, con cánticos, unos cánticos rápidos, quizá también algunos lentos de adoración. De ahí ya pasamos a un tiempo, si hay anuncios que dar, cualquier cosita, eventos que podamos tener, lo que quiera que sea. Y de ahí ya pasamos a lo que es la predicación, que normalmente pues son 30, 40, 50 minutos, depende si me tiran mucho la lengua más largo, si no pues si veo caras de sueño ya voy cortando ya. También el domingo pasado teníamos ese anuncio del rey, pastor. Sí, efectivamente, ya llevábamos ahí un tiempito esperando este momento, ya nuestro hermano Rey Núñez se ha nombrado como pastor de la iglesia también, pastor de Vida Nueva, que ese fue uno de los propósitos principales por los cuales nuestro pastor nos visitó. Manuel Sierra vino y estuvo aquí y pudimos orar por él públicamente. Ya lo era y ya la gente lo reconocía como tal, como pastor, pero nunca había habido ese acto público. Entonces, bueno, pues el domingo pasado pues lo tuvimos y gracias a Dios todo salió bien. Bueno, también comentar que nos gustaría que la gente pues participase en este programa, que puedan comentar qué les gustaría que hablásemos en uno de los programas, qué les gustaría hablar, que si quien tiene alguna pregunta al pastor, él está dispuesto pues a responder a las preguntas. Sí, hombre, aclarar que yo no tengo todas las respuestas, yo no tengo tampoco la verdad absoluta. Yo simplemente transmito lo que creo que la Biblia que dice, pero no tengo todas las respuestas, pero bueno, si alguno tiene alguna pregunta intentaremos responderle, y si no, como me dijo un rabino una vez en Jerusalén, que le hicimos una pregunta, oye, ¿qué significa esto? Y dice, no lo sé, pregúntale al rabino Google, me dijo. Oye, qué bueno. Así me dijo, entonces le preguntaremos al pastor Google y que él nos responda. Qué bueno, la verdad, me gusta eso. Oye, la semana que viene estamos con el tema de los pecados, el tema de los mandamientos, porque yo creo que es muy interesante si la gente los conoce, pues que los conozcan, ¿no? Y quien, porque yo no sé si, por ejemplo, los creyentes y demás, ¿no? Las personas que somos creyentes se reciclan, es decir, a lo mejor olvidan cosas y hay que reciclarse leyendo la Biblia, ¿no? Todos los días, claro, tendemos a olvidarnos. ¿Verdad? La Biblia se presenta a sí misma como un espejo. Tenemos que ir todos los días a vernos, a reflejarnos, y porque no nos podemos olvidar. Incluso hay una historia en la Biblia que Pablo le tiene que decir, es que ustedes tengo que volver a repetirle los primeros rudimentos, las primeras cosas, porque tendemos a olvidarlo, efectivamente. Pues sí, la verdad, sinceramente. Y recordar que este espacio es de media hora nada más, es decir, y es una vez a la semana, no es todos los días, porque el otro día me decían que vamos a hacer, en vez de Sur FM, Radio María, pero bueno. Oye. ¿Sabes que subí los vídeos, los estoy subiendo a mi canal de YouTube? No sabes la cantidad de gente que está orando por ti, ¿no? David. Sí, mucha gente lo dice. Oye, estoy orando por el locutor, por el presentador. Y yo, bueno, me alegro mucho. La verdad que yo doy la gracia, pero yo es que muchas veces en estas cosas me ruborizo mucho, te lo digo muy en serio, es decir, yo no tengo vergüenza ninguna, de verdad, es decir, lo he dicho muchas veces, pero cuando, por ejemplo, el domingo pasado se me acercaba una persona que conozco de aquí y oraba por mí, es decir, eso me ruboriza, de verdad lo digo en serio, me ruboriza demasiado porque yo en ese aspecto soy muy vergonzoso, es decir, no sé cómo actuar. Es decir, doy las gracias porque soy una persona muy agradecida, ¿no? Pero digo, cónchale, no sé, es decir, es algo muy nuevo para mí, es decir, nadie había hecho nunca eso por mí. Qué bonito, pero yo creo que es una muestra de cariño y de amor tremenda, ¿verdad? Por supuesto, pero es algo como que uno no está preparado, ¿no? Para ese tipo de actos, ese tipo de, no sé, como que te vienen, digo, cosas nuevas, cosas muy bonitas, te lo digo sinceramente, actos muy bonitos. Y otra cosa que también me sorprendió, por ejemplo, es la diferencia yo siempre intento buscar las diferencias, ¿no? Aunque comentábamos también el primer casi todo nos une. Que hay que buscar exactamente lo que nos une. El tema de dar la paz, ¿no? Aquí lo hacen al comienzo, es decir, saluden a las nos saludamos, ¿verdad? Claro. La Biblia le da mucha importancia a la comunión de los unos con los otros, muchísima importancia. De hecho, una de las finalidades que tiene la iglesia es de vivir acompañado, de no estar solo. Nuestra fe no está preparada, no está elaborada, no está diseñada para vivir en soledad. Y la Biblia dice que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro ¿qué hace? Lo levanta. Entonces es muy importante el vivir en comunión, más allá de estrecharnos la mano, como dicen, daros la paz. Bueno, nos damos la paz y por fuera pues nos matamos, ¿no? Sí, como decía Manolo Vieira, no sé si tú lo escuchabas a ese hombre. Sí, claro. Aquí se dan la paz y fuera no vete tú a saber. Una polvaza que no vea. No, nos abrazamos, nos damos la mano, porque de verdad no es un cariño falso, no es un cariño
forzado. Yo creo que entre los cristianos hay un amor, hay un cariño genuino, de verdad. ¿Crees que tiene que nacerte? Es decir, que me refiero, yo por ejemplo, a mí, ya te lo comentaba, ¿no? Que en octubre perdoné a 3 personas, Sí. y a principios de mitad de marzo empecé a escuchar tus devocionales, y el pasado domingo quise acudir para ver cómo era, ¿no? ¿Crees que tiene que nacer? Es decir, que no, por ejemplo, yo por ejemplo le digo a un amigo, oye, vente tal, pero ¿crees que tiene que salir de la persona? Totalmente, es una decisión totalmente personal. Si por mí fuera, David, yo cogía a todos y los obligaba a ir a la iglesia, pero sé que eso no funciona absolutamente. Dios tiene un tiempo para cada persona y al final es Dios el que pone el querer como el hacer. Por más que tú lleves a una persona a la iglesia, por más que lo fuerces, por más que le digas, cree en Jesús, eso tiene que salir de la persona, es una decisión totalmente personal. Te lo digo sobre todo porque nos hemos encontrado con muchos padres que su hijo, pues bueno, pues a lo mejor está perdido por ahí o lo que quiera que sea, y como todavía tienen la autoridad sobre el hijo, lo llevan a la iglesia obligado pensando que así va a cambiar, ¿no? Nos va a cambiar cuando él quiera. Cuando él quiera, cuando él personalmente tome la decisión de creer en Jesús y de hacer las cosas bien. Lógicamente nosotros podemos empujar, alentar, animar a que la gente vaya, pero no, por más que te inviten, por más que te digan, si tú no quieres, no va a suceder nada. Muy interesante. Yo me podría pegar horas y horas hablando aquí contigo. Sinceramente te lo digo, porque para mí este tipo de charlas, de conversaciones, de entrevistas son muy gratificantes. Sí, sobre todo porque yo creo que aprendo mucho. Yo por ejemplo, yo te digo, tenía el concepto del paraíso, del Edén, como que era algo que no estaba aquí en la tierra, que estaba afuera. Aquí en la tierra, De hecho, es que estamos diseñados para vivir en la tierra. Si sales un poquito más para arriba, ya todavía están los astronautas que tienen que ir con su casco y todo. No, nuestro cuerpo está diseñado para vivir aquí y el Edén estaba aquí en la tierra. Y tenemos que cuidarla, ¿no? ¿La tierra? Claro. Sí, pero a la vista porque nos la estamos cargando. No, la estamos cargando. La Biblia dice, ahora no recuerdo en qué libro, si no recuerdo mal, está en la carta a los Romanos, que dice que gime. La naturaleza, la creación de Dios está gimiendo, está sufriendo. ¿Tú te acuerdas en la época de la pandemia que nos encerraron en casa y a las 2 semanas qué pasó? Los animales por la calle estaban empezando a tomar su lugar. Nosotros nos hemos cargado el planeta y los bosques, las selvas, los mares, absolutamente todo. Hay que cuidarla, lógicamente. Sí, por supuesto. Y ya digo, menos buscar otra manera de vivir en otro sitio. Sí, cuidar lo que tenemos, ¿no? Porque yo creo que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Yo creo que sí lo valoramos, lo que pasa es que como lo damos por hecho que lo tenemos, no lo cuidamos. Pero o puede ser también lo que tú dices, pero a veces sí sabemos lo que tenemos, lo que pasa es que no lo cuidamos. Y como no lo cuidamos, pues desgraciadamente lo que no se cuida se pierde. Claro, que son como las flores. Sí, exactamente. Sí. Como no las cuide y no las mime, al final... Ahí está donde quería llegar. Exactamente, ahí está. Como no riegues la flor... Ahí está, exactamente. Pues pastor, de verdad, muchísimas gracias por venir, y un Despertando con Jesús más aquí en Sur FM. Ya llevamos 3, ¿eh? Sí. Parece que iba a ser flor de un día, ¿eh? Vamos a ver, por mí los que sean. ¿Verdad que sí? Sí. La verdad que, ya digo, y hace tiempo que te estaba detrás de él para que viniera, ¿eh? No es cosa de un día, la verdad. Sí. Gracias, de verdad, Alberto. Gracias a ti, David, de verdad. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nosotros hacemos un altito en el camino muy pequeñito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.